9:42. Bueno, aquí tenemos a distinguidos representantes del sector de la construcción. Está Fermín Acosta, que es presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI. Héctor Bretón, vicepresidente de ACOPROVI, y Luis Rivas, que es abogado. Entonces, ellos están interponiendo un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 6-86. Vamos a explicarle al país qué plantea esta ley y por qué el recurso de inconstitucionalidad. Muy bien, muchas gracias por recibirnos por aquí. Es un placer estar con ustedes. Efectivamente, la ley 686, que se creó con la intención de pensionar a trabajadores del sector de la construcción, es una ley que caducó 4 años después de establecerse la ley 8701, en virtud de que la ley 8701, me refiero a la ley de la Seguridad Social, es una ley universal y que abarca a todos los trabajadores del país, no importa el sector en el que se desenvuelva. Entonces, esta ley pues le da cobertura a los trabajadores en general, de pensiones, de seguridad en cuanto a salud y también en cuanto a riesgos laborales. El fondo de pensiones solamente es para pensiones. Ha sido un fondo que ha manejado una cantidad indeterminada de recursos porque, según esa ley, hay que aportarle el 1% del presupuesto de las construcciones del país, no importa que sean públicas o privadas, y en adición el 1% de los salarios de los trabajadores. Y no se sabe en qué lo invierten. Bueno, nosotros pedimos a la Contraloría General de la República un informe preguntándole si ellos alguna vez se habían rendido algún informe y nunca lo han hecho. Pero si caducó con la puesta en vigencia de la ley de seguridad social, ¿por qué todavía estamos hablando de esta ley? ¿Por qué todavía siguen pagando? La ley 8701 dictaminó que los fondos existentes al momento de la publicación de la ley tenían 4 años para convertirse en entidades reguladas por la Superintendencia de Pensiones, y ellos, por supuesto, nunca accedieron porque eso significa una serie de controles. Pero es un fondo de pensiones. Si es un fondo de pensiones, se supone que la Superintendencia de Pensiones tiene que regularlo. Pero no está regulado porque ellos no se convirtieron en AFP. Entonces, exacto, si no se convirtieron en AFP, tenían que hacer un proceso. No, pero como fondo de pensiones no conocen ¿A quién les rinden cuenta? A la no les rinden cuenta porque ellos tenían que convertirse en una entidad que manejara fondos de pensiones de acuerdo a la ley 8701. Okay, pero entonces el fondo de pensiones debería intervenirlo, sino porque se supone que si están administrando fondos de pensiones de trabajadores tienen que ser regulados por la Superintendencia de Pensiones. Pero ellos tenían que convertirse. No, pero perdón, déjame explicarte eso, Paco, entonces no precisa en mí. Si yo hago así ahora, agarro y pongo un banco comercial, yo pongo un banco y empiezo a apretar, a mí tiene que regularme la Superintendencia de Bancos, si no me interviene y no me permite hacer eso. Yo digo, ¿cómo entonces pueden ellos estar operando sin ser supervisados? Eso es lo que ellos están diciendo. Ok, pero yo digo que tienen que convertirse. No, que tienen que convertirse, de hecho ya lo son. No, la ley le dio 4 años y es tácito en un artículo de la ley donde tenían que hacer un procedimiento para convertirse en una entidad regulada por la Superintendencia de Pensiones, procedimiento que nunca hicieron. Por tanto, la misma ley dice, a los 4 años las entidades que no hayan esto caducan y deben dejar de existir. Okay. Y es lo que nosotros estamos diciendo. Explícitamente. La ley lo establece a sí mismo. ¿Y qué tiempo tienen ellos? Luis, tú tienes ese artículo de esa ley que... El dato exacto no lo tengo, pero es la ley de seguridad social 8701 que conmovió a la ley del fondo de pensiones. La ley del fondo de pensiones del año 1986 y ellos tenían que convertirse en una AFP, están operando como un fondo de pensiones particulares. Lo que pasa es que la ley establece, perdóneme, la ley establece que las entidades que ya habían sido creadas en base a esa legislación anterior tenían un periodo de tiempo X para readecuarse y registrarse conforme a la nueva ley. Exacto. Okay. Pero lo peor es aún que ellos tienen bufete jurídico y abogados en todo el país, que si tú tumbas una pared, por eso van y te notifican y te cobran. Bueno, mira, ¿y ustedes tienen que pagar doble? Por supuesto, porque nosotros pagamos la seguridad social. La general, pero, y esta que es del sector. Que es particular, que nosotros no la pagamos y que le decimos a todo el mundo que no lo pague. Yo debo 26,000 pesos. Primero, la ley no los faculta a ellos a cobrar, sino a la Dirección General de Impuestos Internos, que no lo hace. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Impuestos Internos sabe que se manejan millones y millones de recursos que no se sabe qué hacen. Segundo, está la ley 8701 que le está dando cobertura a los trabajadores y que nosotros apoyamos a que todos los trabajadores estén bajo el marco de la ley 8701. Entonces, si tenemos esa legislación, lo que tenemos es que todo el mundo se adecue a pagar esa legislación y que los trabajadores, todos en general, como dice la ley, tengan no solo pensión,
tengan riesgos laborales y tengan salud, que ellos no lo cubren. Pero además, ¿cómo es posible que usted tenga una cantidad de recursos, que usted maneje una cantidad de recursos tan grande y que usted pensione a la persona que usted quiera pensionar? Porque usted, si es trabajador de la construcción, se puede pasar 20 años cotizando en este fondo y nunca ser sujeto de pensión, porque ellos lo dicen ahí, y ahí está en el periódico de hoy. Dicen, no, nosotros pensionamos de acuerdo a la edad de la gente. Bueno, y entonces yo tengo una persona que es un tío mío, me lo lleva a un proyecto mío, lo pongo a trabajar, tengo un amigo del fondo, le digo, ven, pensióname lo que está trabajando aquí. Y el que se pasó 20 años, que le están descontando, que está pagando un 1% de su salario, nunca va a ser pensionado. Eso es un crimen, señores. Claro, eso es un robo. Pero óigame bien, ¿usted se imagina cuánto es el presupuesto de la construcción en el país? ¿Usted se imagina cuánto está invirtiendo el gobierno en escuelas? Exacto. ¿Usted se imagina cuánto es la construcción y los salarios que se pagan en el país en el sector de la construcción para manejarlo en un grupito de personas sin transparencia? ¿A qué nivel está el recurso entonces? ¿Ya fue interpuesto? Sí. El recurso fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional por medio de una acción principal y está fijado para el día 22 de marzo ante el Tribunal Constitucional. Sí. De hecho, hay un precedente con una ley similar que fue con los obreros de la metalmecánica y nada explica. De hecho, eso no es un fondo público, es un fondo de particulares que se alimenta de recursos públicos y los impuestos son para sufragar cargas del Estado, de cargas públicas, no de particulares. Ok. Bueno, yo quiero, para que tengan una idea, y me perdona, Martín, de la cantidad de recursos que esta gente maneja, porque así la gente no se da una idea. Odebrecht en el año 2012 lo demandaron por 1.080 millones. El metro por 1.080 millones. 1.080 millones. Van a salir presas. Y lo demandaron justo en las elecciones, día previo a las elecciones. ¿Para qué? Para que hubiera que buscar un dinero. Al metro, a la OPRE lo acaban de demandar el año pasado por 600 y tantos millones. Nosotros le dijimos a de Andino, ¿cómo tú vas a pagar eso? Eso es un crimen, de Andino. Por supuesto, de Andino hizo un acuerdo con ellos y le pagó 80 millones porque no son de los fondos del bolsillo de Andino, son de los del pueblo. Nosotros, lo del dinero de nosotros y el dinero de nuestra empresa, no se lo podemos dar a esta gente para que lo maneje como ellos quieran. De los casi 200.000 millones que hay en fondos de pensión, ¿no está incluido eso? No, no están incluidos. O sea, ellos no están ahí. No, eso no se sabe dónde están, solo manejan ellos. Paralelo. Bueno, que digan una obra, una inversión que haya hecho el fondo de pensiones en el país. No, claro, no, eso está claro. Bueno, digo, eso está raro, quiero decir. Y es la industria más grande que hay. Lo que quiero decir que está raro que un fondo que se supone que tiene que ser regulado, que tiene tantos recursos, no hayan las autoridades actuado frente a eso. Lo que pasa es que si aquí con un abogado. Yo te digo lo siguiente, si aquí cualquiera empieza a apretar y hace un banco tan grande, digo un banco, quiero decir paralelo, se supone que la superintendencia tiene que actuar inmediatamente. Yo me acuerdo que ellos tenían extraño, incluso tienen publicidad, sí, yo me acuerdo que ellos tenían una campaña publicitaria. El programa tiene publicidad. No, ellos actúan en la legalidad, porque ellos la imagen que dan es que en un fondo con cierto nivel, yo pensé que estaban regulados por todos lados. Nosotros hicimos un programa especial allá una vez. Una cosa que hay que puntualizar, y es que las AFP que hablan de que se está ganando mucho dinero, nosotros hemos hecho un cálculo que ellos no pasan de un 5.6% de lo que recaudan en gasto, en sus beneficios. Sin embargo, este fondo, según la misma ley, tienen capacidad, tienen potestad para poder tener el 50% de lo que recaudan para gastar en gasto administrativo y cualquier cosa que ellos quisieran. 50%. Dice para fines sociales. Y fines sociales puede ser un mortorio o un cumpleaños. Claro que sí. Señores, esta ley es un adefesio, además de que es inconstitucional ya. Bueno, pues, ¿cómo se llama el presidente del fondo de pensiones? El presidente no sabemos, porque el que está en la prensa es el director ejecutivo. ¿El director ejecutivo quién es? Luis Martínez Clase. El presidente del Consejo del Ministerio. Gracias a Fermín Acosta, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, a Coprovi, a Héctor Bretón y a Luis Rivas. Son las 9:51. Volvemos a los teléfonos. Exacto. De inmediato.